Emperador Dragón. Temporada 3. Capítulo 3. Un nuevo curso. Hay mucho talento este año. Desde donde yacía, envuelto en el calor de su saco de dormir, Aizawa puso los ojos en blanco y desconectó al héroe número 1. ¿Qué sabría él sobre el verdadero potencial heroico? Pensó algo cortante antes de que la voz de Scarab le dijera que estaba siendo injusto. Aún así, por lo que pudo ver de los examinados, solo había 3 o 4 que tenían potencial heroico y ya podía ver que 3 de ellos no lo lograrían. El cuarto y ella podría lograrlo. Ella misma estaba eliminando a los robots con el método simple, pero efectivo, de hacerlos flotar en el aire y luego dejarlos caer. Más importante aún, estaba ayudando a otros examinados, incluso si él podía ver que estaba un poco molesto cuando esa acción le costó puntos. Pero al menos ella lo estaba haciendo. Había algunos héroes clandestinos potenciales en la mezcla, pero, suspiró para sí mismo. No lo iban a lograr. Simplemente no estaban infligiendo suficiente daño y no estaban obteniendo suficientes puntos de rescate. Y luego estaban los examinados en los que el señor número 1 se estaba enfocando. Iban a lograrlo, solo en puntos de villano. ¿Y no debería eso realmente decir algo a la gente? Pero no, todo lo que la mayoría de la gente vio fue que el estudiante potencial podría usar su peculiaridad combativamente para hacer el mayor daño. Eso no era de lo que se trató ser un héroe, pero parecía ser lo que todos pensaban que era. Aizawa cerró los ojos por unos momentos, mientras tomaba varias respiraciones profundas. Sería capaz de eliminar a algunos de ellos cuando inevitablemente entrarán en su clase. Así que eso fue algo. Nuevamente, la voz de Scarab lo reprendió y le grabó que el señor número 1 estaría buscando fortalezas diferentes a las suyas. Y que el señor número 1, de hecho, tenía un título en enseñanza, y eso no había sido una sorpresa para toda la facultad. Nezu había mencionado casualmente que había sido tutor de Olmec durante el curso de grado el año pasado para que el héroe número 1 pudiera enseñar en la UA. Podría haber aprobado el curso, pero Aizawa estaba seguro de que había usado su puesto para salirse de los requisitos prácticos del mismo. En una crisis, Olmec sabía cómo manejar a las personas, pero seguro que no sabría cómo manejar a los adolescentes dominados con delirios de grandeza. Le estaba dando dolor de cabeza solo de pensar en los problemas que vendrían en el próximo año escolar. «Oh, mira cómo se va ese chico», exclamó alguien. El chico en cuestión se abrió paso a través de los robots con explosiones estúpidamente superadas. Incluso empujaba a otros niños fuera del camino. Eso no fue para ayudar. Era para sacarlos de su camino y lo que estaba gritando, Aizawa podía leer los labios. Francamente, cualquiera podía cuando el niño gritaba tan fuerte y morir no era exactamente una frase tranquilizadora para que la usara un héroe. Suspiró cuando el señor número 1 asintió con aprobación ante las acciones del niño. El hombre tenía mucho que aprender. Desafortunadamente, el niño lo lograría, solo por puntos, dado que aún no había convencido a Nezu de implementar su sistema de puntuación que quitaría puntos por daño e interferencia deliberada con otros encuestados, mientras otorgaba más puntos por cooperación, y ayudando a otros. Eso no les garantizaría a los estudiantes que podrían ser buenos héroes, pero al menos garantizaría a los estudiantes que podrían usar sus peculiaridades y potencialmente serían perturbaciones en los patrones de pensamiento correctos, en lugar de aquellos que simplemente podrían hacer estallar las cosas. La voz de Scarab en su cabeza solo suspiró e interiormente Aizawa hizo una mueca. Solo aquellos que realmente lo conocían lo notarían. Tenía que ser justo con el señor número 1. Cuando los aparecieron por primera vez, Olmec lo había mirado, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Aizawa pensó que sabía de qué se trataría y. Si era honesto llevarse a sí mismo, y esos héroes clandestinos que no eran honestos llevarse a sí mismos acerca de sus habilidades y problemas, tenderían a no vivir mucho, probablemente estaba feliz más de que el señor número 1 no hubiera dicho nada. Tenía la sospecha de que sabía de qué se trataba. Motosierra tóxica. Uno de los mejores derribos de Olmec que no lo fue. Por supuesto, Scarab le había dicho que Toxic Chainsaw estaba encubriendo a otra persona y luego le había dicho, nada en realidad, no se lo permitían, pero en la forma en que los héroes clandestinos chismeaban, ella le había dicho que el tipo Toxic Chainsaw estaba cubriendo era aún peor. No estaba seguro de lo que pensaba de eso. Peor aún, le dijo que el villano era probablemente una parte normal de la sociedad, alguien respetado pero que tenía tratos intencionados en el inframundo. Esos tipos eran los peores. Tenían la confianza del público. Hacerlos desaparecer, o declararlos villanos era problemático. Y aparentemente Olmec tuvo que lidiar con uno de ellos porque era el único héroe lo suficientemente fuerte. Sí, realmente no sabía lo que pensaba sobre eso. ¿No es hora de lanzar el Zero Pointer? Interiormente gimió ante la pregunta. Era hora de ver cuántos egocéntricos eran los candidatos. Claro, el robot no valía nada en la tabla de puntos, pero representaba bastantes cosas psicológicamente. El primero era obviamente un peligro a evitar. El segundo era uno de esos peligros que aparecían durante el trabajo del héroe y que te impedían alcanzar tu objetivo. Y fue otra prueba para los candidatos.
Si algunos de los candidatos cooperaran, podrían eliminarlo, lo que mostraría su voluntad de trabajar juntos por el bien común y obtendría su aprobación. Por todo lo que valió la pena. Y si hicieran eso, encontrarían el caché de 3 punteros que estaban ocultos en el puntero 0 que se liberaría solo si un grupo derribara el robot juntos. Tal vez por eso Nezu no respondió a su sistema de puntuación, estaba esperando que alguien terminara correctamente este examen. Eso sería como la rata. En las pantallas, los candidatos comenzaron a correr cuando notaron el 0 pointer. Hasta ahora, todo normal, especialmente con la forma en que Explody sacaba a otros del camino. Ese niño iba a necesitar mucho trabajo antes de estar vagamente listo, el hermano pequeño de Tensei también estaba huyendo pero al menos tenía el buen gusto de no derribar a los demás. Además, tenía que darle algo de crédito al niño, no mucho después de la demostración pomposa que había hecho durante las instrucciones, pero algo. Los Ilida podrían haber ingresado a UA por recomendación, pero en su lugar optaron por pasar por el sistema de exámenes. Oh, no, dijo alguien. Pensó que podría haber sido Cementos. Aizawa miró la pantalla que estaba mirando al gran héroe. Uno de los candidatos que había notado antes estaba atrapado bajo unos escombros y no podía liberarse. El 0 pointer se acercaba pero estaba a una distancia considerable y, lo que es más revelador, para él, no había nadie que le ayudara. Otros candidatos pasaban corriendo, incluso el hermano menor de Tensei. Aizawa suspiró. Deducción de puntos para todos ellos. Al menos podría haber tratado de ayudar. Tuvieron tiempo. Y había tenido escombros alrededor como para que alguien pudiera haber tratado de levantar el bloque de concreto que la inmovilizaba. Observó cuando ella tocó el concreto y luego se puso visiblemente verde en la cara, sus manos volando hacia su boca. Ah, así que esa era una debilidad de su peculiaridad. Sabía que ella podía levantar el hormigón. La había visto hacerlo con los robots, pero debió haberlo usado en exceso antes. Aizawa vio que el resto de la facultad volvía su atención a la chica. La mayoría de los otros candidatos habían huido del 0 pointer o se habían escondido y ahora estaban detrás de él. Ella era la única atascada en su camino y todavía nadie la ayudaba. Nadie hizo siquiera un intento, lo que dijo mucho sobre su naturaleza. Sabía que la mayoría de los candidatos requerían mucho trabajo, pero esto era ridículo. Atrapó a Nezu viendo el drama. Sus pequeños ojos negros y brillantes brillaban de emoción. ¿Qué esperaba? No podría estar esperando que ella se liberara, ¿verdad? ¿O estaba esperando que alguien más regresara para ayudarla? Aizawa podía admitir tras sí mismo que si alguien lo hacía, recuperaría algo de dignidad en su mente, pero una mirada a las pantallas mostraba que nadie lo estaba contemplando. Algunos habían pasado corriendo junto a ella y ni siquiera sabían que estaba allí. En cuanto a la niña, estaba luchando tanto como podía, todavía tratando de empujar el concreto. Probablemente, si se hubiera calmado, hubiera podido controlar su peculiaridad lo suficiente como para superar la debilidad y mover un poco los escombros, pero, para eso era el entrenamiento. Tendría que revisar la cinta para ver cómo se había quedado atascada allí en primer lugar. Necesitar que te rescaten a ti mismo era imperdonable para un héroe, pero si, por ejemplo, alguien como Explody le hubiera arrojado a los escombros, entonces podría entender un poco cómo la habían atrapado. Si perdió el control de su peculiaridad en el momento equivocado, entonces, esto fue autoinfligido. Cuando el 0 pointer se acercó, a unos metros de ella, y se hizo evidente que nadie iba a intentar ayudar, Aizawa vio a Nezu suspirar y tocar el botón de desactivación. La rata dejó que 0 pointer diera un paso más, y el rostro de la niña palideció cuando se dio cuenta de que el siguiente paso caería sobre ella antes de que el director presionara el botón, poniendo fin al examen. Bueno, eso fue interesante, dijo Nezu. Aizawa puso los ojos en blanco, sabiendo que la rata lo vería. Predecible es como él lo llamaría y sabía que iba a cargar con otro grupo de niños que, ninguno de ellos tenía potencial y como había expulsado a su clase el año pasado, sabía que no podía hacerlo de nuevo este año. UA tenía libertad de estilos de enseñanza, pero en realidad tenías que estar enseñando a alguien. Y seguro como el infierno que no quería un aprendiz. Le dolía la cabeza solo de pensar en el próximo año escolar. Aizawa se arrastró hacia un lado. Podía decir lo que quisiera, pero sabía que la mayoría de sus opiniones serían anuladas por la política de la situación. Mientras se acurrucaba más profundamente en su saco de dormir, se consoló pensando que al menos podría expulsar a algunos de ellos. Los peores al menos. Como un héroe clandestino, le debía a los civiles salvarlos tanto. Y ese fue un lindo pensamiento que lo acompañó a la tierra de los sueños. Ted Izuku estaba con Hitoshi y Mei mientras esperaban a Ochako. Mei había regresado de su examen práctico saltándose con una larga lista de ideas con las que les había obsequiado. Todas las diferentes ideas para sus bebés. Izuku se había reído de la expresión de Hitoshi. Era obvio que su amigo de cabello púrpura no tenía idea de cómo tratar con Mei, aunque había sentido en los momentos adecuados. Aparentemente, Ochako necesitaba un chequeo después de su examen, pero el oficial les aseguró que no era nada grave.
Así que ahora estaban esperando en la carpa médica, que estaba al lado de un edificio por el que aparentemente todos los candidatos a héroes pasaban después del examen para asegurarse de que estaban bien. Eventualmente, ella emergió y Izuku sintió una punzada de preocupación cuando la vio. Conocía a Ochako desde hacía mucho tiempo, así que sabía que por lo general era bastante optimista, pero ahora no lo parecía. Parecía cansada, derrotada y triste. ¿Qué ocurre?, preguntó Hitoshi antes de que pudiera. Ochako se paró frente a ellos y su expresión cambió. Izuku se dio cuenta de que estaba conteniendo las lágrimas, pero no aparecieron. Ella sollozó. Creo que fallé, modificar decir. ¿Por qué?, Izuku preguntó suavemente, notando que esta vez, era Mei quien parecía no estar muy seguro de cómo comportarse. Ochako lloró un poco antes de tragar saliva, recuperándose visiblemente. La prueba eran los robots. Valían diferentes puntos y usarían que destruirlos, compitiendo contra los demás. Izuku asintió ante esa información, archivándola inconscientemente. La prueba habría sido inútil para Hitoshi, pero él no era el amigo en el que Izuku estaba concentrado ahora. Entonces, ¿qué pasó?, pidió más información. Había un robot enorme que no valía puntos, dijo Ochako antes de comenzar a llorar nuevamente. Miró a Hitoshi y Mei, pero ninguno de ellos parecía haber entendido nada más de lo que había dicho Ochako. Esperaron a que ella dijera más y finalmente Ochako se dio cuenta de que no habían entendido. Me quedé atrapada, dijo. Algo de concreto cayó de un edificio y quedé atrapado debajo. ¿No pudiste moverlo?, preguntó Hitoshi. Era demasiado pesado. Izuku negó con la cabeza ligeramente. Se dio cuenta de que probablemente no era demasiado pesado, sino que Ochako estaba demasiado cansada o había usado demasiado su peculiaridad en los robots anteriores. Eso era comprensible. ¿Entonces qué pasó?, preguntó, sin corregir o aclarar su declaración anterior. Eso podría venir más tarde. El robot casi me aplasta, pero lo detuvieron justo antes de que lo hiciera, gritó. Él frunció el ceño. Había otros estudiantes alrededor, ¿verdad?, preguntó Izuku. ¿No te hicieron la prueba solo?, Ochako negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué nadie te ayudó?, preguntó. ¿No estuvimos pensados para ser estudiantes héroes o estudiantes héroes potenciales? ¿No era ayudar a la gente lo que se suponía que debíamos hacer un héroe? No lo hicieron, lloró. Deberían haberlo hecho, dijo Izuku con frialdad. El timbre de su voz fue suficiente para romper las lágrimas de Ochako y ella lo miró. Era consciente de que Mei y Hitoshi también lo estaban mirando. Mei con curiosidad, aunque había escuchado estos sentimientos antes a través de mensajes de texto, y Hitoshi con un cariño de larga data. Estaban en una prueba para ver qué tan buenos serían como héroes, así que deberían haberte ayudado. Incluso si no pudieran levantar el concreto, al menos deberían intentarlo. ¿Qué tipo de héroes van a ser? Si ni siquiera pueden ayudar a una persona, preguntó Izuku. Sacudió la cabeza. Es por eso que creo que el sistema te hará daño. No quiere gente heroica. Esta misma prueba alienta a las personas a pensar solo en sí mismas y una vez que lo hacen, negó con la cabeza. Comienzan a proteger el sistema. Ochako respiró hondo ante sus palabras antes de negar con la cabeza. ¿Estás seguro de eso, pequeño dragón, o es la interpretación de tu papá?, preguntó deliberadamente, levantando la mano para secarse los ojos. Podría haber reprobado, pero puedo ver para qué era la prueba. La prueba anima a las personas a pensar solo en sí mismas, porque tienes que tener los puntos para aprobar, pero también muestra a aquellas personas que pueden obtener suficientes puntos y a aquellas personas que quieren ayudar, incluso si no obtienen suficientes puntos. Ese es el problema, dijo Izuku, aunque se preguntaba sobre su pregunta. ¿Estaba simplemente dando la interpretación que esperaba su padre? ¿O se lo creyó? Aquellos que solo piensan en sí mismos obtendrán muchos puntos, pero son el tipo de personas que quieren como héroes. Aquellos que quieren ayudar a las personas se ven obstaculizados por el hecho de que no obtendrán suficientes puntos si ayudan, y así son trastornos entonces, a partir de esta prueba, para pensar primero en sí mismos. O están capacitados sobre cómo alcanzar ambas metas, contrarrestó Ochako. Esta es una prueba, pequeño dragón, no actos heroicos reales, así que va a ser diferente. Y, yo me habría ayudado. Izuku sonrió ante eso antes de asentir. Independientemente de si solo estoy repitiendo lo que papá esperaría, ese hecho permanece, Ochako. Nadie te ayudó, y probablemente haberlo hecho, dijo con firmeza. Esa parte es toda mía, agregó. Ochako olió mientras asentía. Luego respiró hondo. Todavía está la transferencia de estudios generales, dijo. Hitoshi se rió. Será mejor que reces por haber aprobado, dijo. Tanto Mei como Ochako lo miraron extrañados. Si realmente no aprobaste, te va a trabajar hasta los huesos para asegurarte de que les azotes el trasero, dijo, señalando con la cabeza a Izuku. Por un segundo, Ochako palideció, antes de que su expresión se volviera determinada e Izuku grabó nuevamente a la chica optimista que había sido su amiga casi desde siempre. Esto era más como Ochako. Ella se volvió hacia él y él sonrió ante la expresión. Todavía estaba triste, podía verlo, pero el fuego en sus ojos había regresado.
Adelante, pequeño dragón. Adelante. Él se rió y le sonrió antes de mostrarle la pequeña balanza verde que llevaba consigo. Si lo necesitas, tienes un trato, dijo, agregando la calificación. Ochako sacó su escama y la tocó con la de él. Acuerdo. Ambos se sorprendieron cuando Mei y Toshi tocaron sus escamas, lo que significó que también ayudarían. Izuku sonrió. Incluso si el Chakot fallaba, esto se sintió como un nuevo comienzo. Aizawa frunció el ceño ante el expediente que estaba debajo de su nariz. Era la lista de estudiantes avanzados de la prueba de héroe. Cada nombre iba acompañado de una toma de acción de ellos. Acompañándolo, estaba la lista de estudiantes reprobados, aquellos que habían reprobado la prueba de héroe pero habían entrado en el curso de estudios generales en base a su calificación en el examen general. 20 para cada clase, que obtuvo a los estudiantes recomendados, solo 9 para los estudios generales reprobados. Después de todo, no podría ingresar a estudios generales si el resultado de su examen regular fuera malo. Sin embargo, la lista de héroes mostraba, como siempre, el favoritismo descarado dado a aquellos con peculiaridades descaradas, llamativas y francamente ruidosas. No había ni una pizca de sutileza allí. El único estudiante que había notado que tenía al menos algunas tendencias heroicas, con suficiente poder destructivo en su peculiaridad estaba en el lote fallido. Los otros que habían notado con tendencias heroicas simplemente no lo lograron, que es exactamente lo que había predicho. Aunque, dado que había revisado los resultados de sus exámenes regulares, ya sabía que no iban a entrar en estudios generales. No con puntajes como ese. La imagen de la niña no era halagadora. La mostró debajo del concreto, lo que en realidad era bastante discriminatorio y él resopló suavemente. Típico, pero tal vez podría hacer algo al respecto. Él mismo había vuelto a calificar el examen, con su sistema y los resultados cambiaron un poco. Él podría presionar por eso, especialmente porque los resultados de sus exámenes regulares fueron mucho más altos que algunos de los otros que supuestamente aprobaron. ¿Estamos de acuerdo en los aprobados y suspensos?, preguntó Nezu. No, murmuró Aizawa entre el coro de sí. Fue lo suficientemente fuerte para que la rata lo escuchara. Shuta, si quieres que enseñe una clase este año, vas a tener que darme algo con lo que trabajar, se quejó. Eso quizás algunas risas de quienes lo conocían y sabían de su afición por expulsar a los estudiantes. Los pequeños ojos negros de Nezu brillaron. Le encantaba una buena discusión. Aizawa gimió internamente, preguntándose si la rata había colocado deliberadamente a los que habían pasado en la lista de fallados solo por el argumento. Eso sería como él. Los candidatos 1, 3, 6, 7 y 8 en la lista de aprobados deben estar en la lista de aprobados, y los candidatos 1, 18, 29, 36 y 38 en la lista de aprobados deben estar en la lista de reprobados, dijo Aizawa a la facultad antes de que alguien preguntara. El candidato 1 en la lista de aprobados era Explodiboy y, al volver a ver el examen, definitivamente debería reprobar, sin importar cuántos puntos tendría, aunque Aizawa sabía que perdería ese argumento en particular, abandonar el puesto podría llevar a uno de los otros al puesto. Curso de héroe. Todo era cuestión de negociación. Por supuesto, Nezu también lo sabía y sabía que, a menos que realmente sesgara la ponderación de los puntos, Explodiboy pasó, solo por la gran cantidad de puntos de villano que había acumulado. Los puntos de villano se llamaban puntos de villano y Aizawa ya había perdido la discusión sobre eso, mucho antes de que comenzara en WA. Aizawa, sé que quieres cambiar el sistema de puntuación, pero incluso si reduce a la mitad los puntos de villano y duplica los puntos de rescate, el candidato 1 aún pasa, dijo Vlad razonablemente. Y honestamente creo que es una buena idea dejar entrar a alguien que no tiene puntos de rescate. Shouta respondió bruscamente. Claro, les dijeron a los niños que el objetivo era destruir a los robots, pero, ¿no debería mirar también su naturaleza en general? ¿Estás sugiriendo que el chico es un villano?, preguntó Vlad. Vlad sabía mejor que eso y Aizawa solo lo miró, aunque el efecto fue disminuido por el hecho de que todavía estaba en su saco de dormir. Sin embargo, al menos Vlad se dio cuenta. Él está aquí, no se unió a una pandilla, así que al menos quiere ser un héroe, dijo Vlad. Aizawa parecía disgustado. Ese fue el único punto a favor del niño y no fue muy bueno. Ya que estás tan preocupado por él, lo pondré en tu clase, dijo Nezu. Que no. Shouta casi gritó. Es la tradición, le grabó la rata. Las personas con mayor puntuación entraron en la clase A, y Aizawa estaba a cargo de la clase A. Entonces el candidato 1 de la lista de reprobados también entra en mi clase, gruñó. Shouta se quedó atascada y necesitaba ser rescatada, dijo Izashi. Aizawa sabía lo que decía su amigo. Todo el cuerpo docente lo hizo. Una de las cosas que odiaba absolutamente era un héroe que necesitaba ser rescatado. Ella tuvo suficientes puntos para pasar, replicó Aizawa, y también tiene la mayor cantidad de puntos de rescate, agregó. Solo le estaban fallando porque había quedado atrapada. En cuanto a los puntos, lo había hecho mejor que muchos de ellos. La mayoría de ellos, de hecho, y los resultados de sus exámenes generales fueron altos.
Sacudió la cabeza. El candidato 38 está tan abajo en el examen de estudios generales que no ingresaría a la UA solo con ese resultado, señaló. Y solo tenía puntos de villano también, pero Aizawa sabía que no debía mencionar eso. Creo que entonces podemos intercambiar el candidato 38 y el 1, dijo Nezu, actuante de manera muy razonable. ¿Y el otro candidato 1? Pasó, señaló a varios de sus compañeros. No hizo absolutamente ningún intento de ayudar a nadie, replicó Aizawa. El tipo de héroes que más odiaba eran aquellos que se precipitaban y necesitaban ser rescatados, pero lo único que podía admitir era que al menos habían estado tratando de ayudar. Normalmente. Si no ocurre tras la gloria. ¿Y no se convirtieron los héroes al menos tratar de ayudar a la gente? Este tipo no lo había hecho. ¿Estás diciendo que quieres modificar deliberadamente las presiones? Preguntó Medianoche. Ya está hecho, dijo. Le habían fallado a la chica a pesar de sus presiones. Midnight al menos parecía darse cuenta de eso y Shouta esperó mientras el pensamiento recorría la habitación. No modificaremos los puntajes, dijo Nezu con firmeza. No era cuestión de que los candidatos se enteraran. Solo se les habló de un sistema de puntuación y aunque los futuros estudiantes pudieron contar cuántos puntos sacaron en eso, la UA no publicó el sistema de puntuación completa, aunque sí dijeron quién había llegado primero. ¿No lo estaremos? Shouta cuestionó. No necesita agregar el porque seguro que parece que lo hemos hecho en beneficio de la rata. Él escuchó. También escuchó la pregunta sobre cómo se vio que alguien que parecía no tener inclinación a ayudar a las personas fuera del ganador. No era como si los futuros estudiantes tuvieran 5 años. Tenían membrillo. Sus personalidades y valores estaban casi completamente formados. No lo seremos. Aizawa le dio a la rata una mirada que claramente decía que si no había algunos cambios, Explody estaría fuera de combate si lo pusieran en su clase. La rata hizo un gesto y las listas aparecieron en la pantalla detrás de él. Explody todavía estaba en el número 1, pero la niña estaba claramente en el grupo de paso, ahora en tercer lugar. Miró a los otros que había elegido como aprobados o reprobados. El candidato 38 estaba en el grupo de reprobados y había sido eliminado incluso de estudios generales y su candidato 3 también había ocupado el lugar del 36, así que eso era algo. Los demás permanecieron sin cambios. Shouta resopló sabiendo que era lo mejor que iba a conseguir. ¿Qué pasa con los desgloses de clase? Preguntó Vlad. Aquí, dijo Nezu y la lista cambió. Aizawa estaba sorprendido. Por lo general, discutían la falla antes de que Nezu les dijera cómo sería. La rata rara vez anticipó incorrectamente su discusión. Explody Boy estaba en su clase, al igual que 2 de los estudiantes aprobados por recomendación. Tenía los 2 primeros lugares del examen y Vlad tenía chica de escombros y griega. Solo 2 estudiantes de recomendación. Por lo general, había 5 y equilibraron las clases de esta manera al darle a 1, B3 estudiantes de recomendación. Las hembras que pasaron también se dividieron en partes iguales, lo que aseguraría que los niños se expusieran al comportamiento apropiado. ¿Dónde está la otra recomendación? Vlad también notó la discrepancia. Uno de los estudiantes recomendados ha rechazado su invitación, informó el director. Eso no era habitual pero no inaudito y supuestamente hubo algunas palabras acaloradas durante la demostración de recomendación. Aizawa miró la lista de estudiantes. Del examen práctico obtuvo los números 1, 2, 4, 5, 6, 8 y así sucesivamente, mientras que Vlad obtuvo los otros números. Las clases probablemente estaban lo suficientemente equilibradas. Los puntajes de la clase los ayudarían, pero en realidad hubo quienes obtuvieron mejores resultados en la industria gracias a la suerte y al trabajo duro. Aún así, Shouta se grabó a sí mismo preguntarle a Nezu por qué acababa de presentar la ruptura y por qué, si ya tenía a la chica muerta, esperaba la discusión. Ahora, a las otras clases, anunció Nezu. Aizawa se acurrucó más en su espalda dormida y cerró los ojos. Preguntaría más tarde. Ted, Shouta, despierta. La voz fue suficiente para despertarlo de golpe. Esa voz fue suficiente para despertar a cualquiera. Si conocías a Nezu entonces, despierto era la opción más segura para ti. No obstante te salvaría de los planes de la rata, pero al menos tuviste la oportunidad de verlos venir. Director, dijo, moviéndose en su saco de dormir para sentarse. Conseguiría a Izashi por esto. El héroe ruidoso estaba destinado a despertarlo al final de la reunión de personal. Izashi dormir pensó que era mejor dejarte, respondió Nezu a la pregunta que no hizo. Izashi era un hombre muerto caminando. Lo hiciste bien, continuó Nezu cuando Aizawa no dijo nada. Su expresión debe haber cambiado. Tus argumentos, dijo la rata. Así que realmente había presentado la primera lista solo para escuchar argumentos, se dio cuenta Shouta. Explotar aún merece fallar, dijo. No podemos culpar a los estudiantes por requerir en la obtención de puntos del método que les decimos, respondió Nezu. Seguro que puedo culpar a eso por darme estudiantes que solo se enfocan en sí mismos, respondió Aizawa. La mayoría solo vio las acciones del heroísmo y entendía que los héroes tenían que ser capaces, pero si solo pensaban en sí mismos, terminabas con Endeavor.
Y aunque el público no criticó al hombre, ciertamente no lo reverenciaron de la forma en que lo hicieron con All Might. A pesar de todos los defectos del señor número 1, y había muchos, al menos era genuino en su deseo de ayudar a la gente, y el público lo sabía. Shouta tenía la sensación de que Explode iba a ser como en The Award, todo sobre cómo las cosas podrían beneficiarse. Aún así, argumentaste bien. ¿Por qué te molestaste con eso?, preguntó Aizawa. La rata le dirigió una mirada. Un par de razones, dijo finalmente. Eres demasiado pasivo a veces, Shouta. Siempre iba a dejar entrar a la chica, pero habrá estudiantes por los que valdrá la pena luchar en el futuro. Si los quieres, tendrás que luchar por ellos. Él solo suspiró. Ese fue estúpidamente descarado. Eso fue para All Might, respondió Nezu. Aizawa resopló. El señor número 1 no podía ser tan estúpido. Él simplemente no podía ser. Es nuevo en la enseñanza, le recordó Nezu. Quería mostrar que el personal puede cambiar las cosas. No creo que eso sea lo que obtuve, dijo Aizawa. Algo más está pasando, acusó. Estuvo de acuerdo Nezu sin decir nada más. Dudo que haya tomado eso de tu ejemplo, le dijo Aizawa al director. La rata se encogió de hombros como él lo hizo. Si bien no tienes a esa chica en tu clase, hay algo que creo que te gustaría ver, dijo Nezu en su lugar. Aizawa ladeó ligeramente la cabeza. Había vuelto a ver el examen, entonces, ¿qué más había para ver? Es después del examen, pero aún en nuestras cámaras, explicó, tocando una tableta para abrir el archivo. Shouta casi gimió. Más niños. La cámara estaba fuera de la sala de examen y mostraba un plano amplio de la carpa médica y los terrenos que la rodeaban. Vio a la chica de los escombros salir de la carpa médica y dirigirse hacia un pequeño grupo de estudiantes que obviamente la estaban esperando. Parecía estar llorando aunque no había audio. Los 4 de esos estudiantes estarán con nosotros durante el año escolar, dijo Nezu. Los 3 no estaban en el curso de héroe y el director debió haber visto su mirada. La otra chica está matriculada en apoyo y los chicos están matriculados en estudios generales y administración, explicó Nezu. Estaba sorprendido por eso. Por lo general, los cursos no comenzaron a mezclar hasta finales del segundo año o principios del tercero. El hecho de que al menos uno de los estudiantes de Ero ya tuviera amigos en cada uno de los cursos sería una dinámica interesante. De repente, lamentó un poco que ella no estuviera en su clase. Pero si el estudiante de administración era bueno y aceptaba a su amigo como cliente, entonces, bueno, podría terminar espectacularmente mal o podría estar buscando la base inicial de una de las futuras grandes agencias de héroes, una que puede tener un especialista de soporte interno. La agencia de Besgeanist hizo que pareciera que el héroe estaba a cargo, pero Aizawa sabía que en realidad era solo la 4ª persona mejor pagada en su agencia. El miembro mejor pagado era el gerente y los siguientes 2 más altos eran el líder de soporte interno y alguien que la agencia acaba de mencionar como intermediario. Parecía funcionar. Sin embargo, esto no podía ser lo que la rata quería que viera. ¿Audio? ¿El sugerido? Nezu le sonrió y golpeó su tableta. Se oyó un ruido granulado. Creo que fallé, dijo la chica de los escombros. Con retraso, Aizawa se dio cuenta de que debería averiguar cuál era su nombre. Miró la impresión y descubrió que su nombre era Ochakoura Nagatetsu Mei. ¿Por qué?, preguntó el chico de cabello azul. Su cabello era casi azul fuego y vestía exactamente el mismo uniforme que el otro chico. Tenía sentido que vinieran de la misma escuela si estaban juntos. La prueba fueron los robots, dijo. Valían diferentes puntos y utilizarían que destruirlos, compitiendo contra los demás. ¿Entonces qué pasó?, preguntó después de asentir. Había un enorme robot que no valía puntos, dijo. Quedé atrapado. Un poco de concreto cayó de un edificio y quedé atrapado debajo. ¿No pudiste moverlo?, preguntó el chico de cabello morado. Era demasiado pesado. El otro chico no parecía creer eso y volvió a presionar para obtener más información. ¿Entonces qué pasó? El robot casi me aplasta, pero lo detuvieron justo antes de que lo hiciera. Esto es lo que quiero que veas, interrumpió Nezu. El chico de cabello azul frunció el ceño. Era difícil de ver en la pantalla porque la cámara era de gran angular, pero se dio cuenta. Estaba acostumbrado a captar señales sutiles en la oscuridad. Había otros estudiantes alrededor, ¿verdad? ¿No te hicieron la prueba solo? El niño ya tenía que saber la respuesta. Ochako negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué nadie te ayudó? Esa fue una buena pregunta. Aizawa miró a Nezu ante la pregunta. La rata parecía engreída. ¿No lo hicieron?, dijo. Deberían haberlo hecho, respondió el niño. Estaban en una prueba para ver qué tan buenos serían como héroes, así que deberían haberte ayudado. Incluso si no pudieran levantar el concreto, al menos deberían intentarlo. ¿Qué tipo de héroes van a ser? Si ni siquiera pueden ayudar a una persona. Parecía un poco sin aliento después de su diatriba. ¿Estás seguro de eso, pequeño dragón, o es la interpretación de tu papá? ¿Qué quiso decir ella con eso? Aizawa miró a Nezu, quien detuvo la reproducción. Ese es Mitei Chui, identificó a Nezu al chico. Su padre fue atrapado en la redada de Toxic Chainsaw y aún no se ha recuperado.
Eso explicaba bastante. Dijo cosas buenas sobre el padre de Mite y que era consciente de la forma en que su actitud influía en su hijo y aparentemente había hecho todo lo posible para asegurarse de que su hijo también lo supiera y pudiera tomar sus propias decisiones. Nezu presionó reproducir en la tableta nuevamente. Podría haber reprobado, pero puedo ver para qué era la prueba. La prueba anima a las personas a pensar solo en sí mismas, porque tienes que tener los puntos para aprobar, pero también muestra a aquellas personas que pueden obtener suficientes puntos y aquellas personas que quieren ayudar, incluso si no obtienen suficientes puntos. Ese es el problema, el chico casi gruñó. Aquellos que solo piensan en sí mismos obtendrán muchos puntos, pero son el tipo de personas que quieren como héroes. Aquellos que quieren ayudar a las personas se ven obstaculizados por el hecho de que no obtendrán suficientes puntos si ayudan, y así son trastornos entonces, a partir de esta prueba, para pensar primero en sí mismos. Me gusta, dijo Aizawa. Lo más probable es que la declaración proviniera de su padre, pero aún así era una evaluación razonable. Nezu le dio una sonrisa en la forma en que lo hizo la rata. Está matriculado en el curso de administración, dio la información. O están perturbados para alcanzar ambos objetivos. Esta es una prueba, pequeño dragón, no actos heroicos reales, así que va a ser diferente. Y, yo me hubiera ayudado. Ella también lo hubiera hecho. Tenía los puntos de rescate más altos de cualquier candidato. Independientemente de si solo estoy repitiendo lo que papá esperaría, ese hecho permanece, Ochako. Nadie te ayudó, y probablemente haberlo hecho. Esa parte es todo mía. Estaba muy seguro de las declaraciones. Aizawa se preguntó si el niño mantendría sus creencias en la escuela y luego en la industria. Si lo hiciera entonces, si se dedicara a la gestión de héroes, sería una agencia interesante. Todavía está la transferencia de estudios generales. ¿Por qué estaba hablando de eso? Hoy ella no sabía qué había pasado todavía. El otro chico se rió. Será mejor que reces por haber aprobado. Si realmente no aprobaste, te va a trabajar hasta los huesos para asegurarte de que les azotes el trasero. El chico continuó. Parecía estar serio y por la expresión de Ochako parecía que ella también le creía. Adelante, pequeño dragón. Adelante. El niño le sonrió y parecía estar sosteniendo algo cuando le tendió la mano. Los demás parecían saber qué era y metieron la mano en los bolsillos mientras Ochako sacaba algo de una cadena que tenía en el cuello. Acuerdo. Nezu cortó la grabación y le dirigió una mirada significativa. Está bien, entonces algunas personas son sensatas, dijo Aizawa. Pero eso es ahora, agregó. Nezu sabía lo que quería decir. La realidad podría no ser agradable para el niño. Tengo curiosidad por los comentarios sobre su padre. La rata asintió. Hay gente a la que no le gustan los héroes, dijo. Esa era la interpretación obvia, pero el comentario de Ochako decía otra cosa. ¿Quién realmente permitió que sus amigos los desafiaran en sus creencias? Este Mite y aparentemente lo hizo. Eso condujo a todo un campo de preguntas y vio la forma en que Nezu lo estaba mirando. No, dijo Aizawa de forma preventiva. No se estaba interesando en este chico. La rata solo sonrió. Va a ser un año interesante. Shouta suspiró. Al menos en eso, podía estar de acuerdo, pero interesante y bueno, y eso generalmente se traducía en dormir menos. No estaba seguro de que le gustara eso. Izuku sonrió a Hitoshi y Ochako. Era el día de la graduación y aunque ninguno de ellos era el dux de la escuela que había ido a Saehou, todos habían sido elogiados por aprobar el examen de ingreso de la UA. Ochako especialmente. Su escuela secundaria nunca había tenido a nadie que ingresara a la UA, y mucho menos a 3 de ellos, y uno de esos 3 al curso más prestigioso de heroicidad. El elogio había hecho mucho para restaurar su confianza. Este era el último día y acababan de terminar su última asamblea. El resto del día se pasaría con la clase recordando antes de irse a casa. Para algunos, sería la última vez que se verían, pero para otros, irían juntos a la escuela secundaria. Para Ochako y Hitoshi, estarían buscando alojamiento cerca de la UA. Papá ya había arreglado un apartamento para él. Ve a hablar con los demás, animó Izuku a sus amigos. Querrán hablar contigo hoy, agregó. Sí, porque nunca lo han hecho antes, dijo Hitoshi. Izuku se rió entre dientes. Querrán hacerlo hoy, repitió. ¿Y para ti? Preguntó Ochako. Él suspiró. Sí, admitió. Se rieron y se marcharon. Hoy, aunque no habían hablado en todo el año, sabía que sus compañeros de clase querrían hablar, y sí, eso lo apareció a él. Era solo una de las cosas que se esperaba. Era un poco falso. Sus compañeros de clase habían tenido los últimos 4 años para hablar con ellos, pero en su mayoría no lo habían hecho y de repente ahora sí lo habían hecho. Probablemente era una forma de reparar puentes para el futuro y, dado que solo sabía que ingresaría en administración en la UA, si no había puente, entonces había que construirlo. Betsu fue el primero en acercarse a él. «¿UA, dijo ella con una sonrisa astuta. No pensé que tú, de todas las personas, irías a la UA. Izuku la miró. ¿Por qué no? Preguntó.
No era amigo de Betsu, no de la forma en que era amigo de Ochakoi y Toshi, pero al menos había hablado con la otra chica un par de veces este año. Ella le dirigió una mirada incrédula. Todo el mundo sabe que odias a los héroes. Ah, respondió Izuku, suspirando levemente con la respuesta. Sabes que mi papá necesitará ayuda para respirar por el resto de su vida, dijo. Era un poco defensivo, pero tenía una razón para que no le gustaran tanto los héroes. Lo sé, pero UA es la escuela de héroes, así que verte ir allí es una sorpresa, eso es todo, dijo Betsu. También tienen la mejor clase de gestión, le recordó Izuku. Y me voy a hacer cargo de los negocios de papá, agregó. No sabía si iba a hacer eso, pero era la respuesta más fácil. Todavía es un poco sorprendente, repitió, pero las necesidades deben, la forma en que lo dijo puso nervioso a Izuku. ¿Estás de acuerdo con ir a Aisui? Preguntó. Aisui era una de las mejores escuelas secundarias de Tsu, pero no tenía la reputación de UA. En ninguna parte tenía la reputación de UA. Algo brilló en las facciones de Betsu. Estoy de acuerdo con eso, dijo en un tono en el que Izuku supo de inmediato que no estaba bien. No sabía qué podía hacer al respecto o incluso si debía intentar hacer algo. No tenía idea de su situación. ¿Solicitaste? No terminó la pregunta. Betsu negó con la cabeza inmediatamente. Buena suerte, Izuku, dijo en su lugar. Buena suerte para ti también, Betsu, le deseó lo mejor. La escuela secundaria no lo es todo, agregó con firmeza. Sí, ya veremos, dijo mientras se alejaba. El encuentro dejó a Izuku sintiendo, no estaba muy seguro, pero sabía que no había nada que pudiera hacer, así que lo apartó de su mente con resolución. Algo que Tomura le había dicho era apropiado. Si quería ser más que un NPC, entonces tendría que hacer algo, no él. Excepto, por todo el anhelo que había escuchado en su voz, estaba bastante seguro de que Betsu seguiría siendo un NPC. Por mucho que Tomura se quejó de sus amigos, incluso él tuvo que admitir que estaban haciendo todo lo posible para no ser NPC. Mientras esperaba, alguien más se le había acercado. Izuku se sorprendió un poco al ver que era Gatarui y le dirigió una mirada inquisitiva al adolescente con forma de araña. Gatarui no los había molestado durante el último año más o menos. Claro, el adolescente no había cambiado de tono verbalmente, pero no había sido retado a más peleas. Quiero una revancha. Internamente, Izuku se aprendió a sí mismo. Realmente no debería haber pensado nada. Se había maldecido a sí mismo. No va a cambiar nada, le dijo Izuku. Quiero una revancha, repitió Gatarui. Tienes una peculiaridad de fuego, no hay forma de que seas más fuerte que yo, gruñó. Eso respondió una de las preguntas de Izuku. El adolescente peculiar de la araña tenía algunas características de araña, como una mayor fuerza. Entonces, ¿qué tan fuerte eres? Preguntó. Tal vez Gatarui sería lo suficientemente tonto como para responderle. No tuvo tanta suerte. Más fuerte que tú, fue la respuesta. ¿Eres un juego? Izuku suspiró. Parecía estar haciendo eso mucho hoy. No le debía nada de Gatarui y con él mudándose a Tokio, sabía que las posibilidades de volver a encontrarse con el adolescente peculiar arácnido eran bajas, pero ahora tenía curiosidad, y en realidad nunca había probado el truco que había discutido con su padre después. Su primera pelea con Gatarui. Tal vez era hora de hacer eso. Claro, dijo. Más tarde, hoy. Sí, no voy a dejar que te eches atrás, estuvo de acuerdo Gatarui. 3:30. Se ofreció el tiempo. Hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza. Bien, estuvo de acuerdo Izuku. Gatarui lo miró antes de irse. Fue algo extraño verlo sin su acompañante e Izuku miró a su alrededor en busca de Minato Amano. Había pasado a Arata. El otro chico lo estaba ignorando deliberadamente. Ese era alguien con quien no estaría construyendo un puente. Bueno, su pérdida. Izuku se dio la vuelta, buscando a alguien más con quien hablar. Era lo esperado. Izuku se sorprendió un poco cuando fue a la parte de atrás de la escuela. Eran las 3:20 y era un poco temprano, pero esperaba que otros estuvieran aquí. En cambio, todo lo que vio fue a Gatarui esperándolo. Levantó una ceja para cuestionar la ausencia de espectadores. Esto es para mí, dijo el adolescente con forma de araña. Por un momento, Izuku reconsideró su plan. Iba a intentar algo que no había hecho antes. Cuando Gatarui le presentó un movimiento a papá, iba a voltear al otro adolescente, tomar su peculiaridad como lo hizo y luego devolverlo antes de alejarse. Haberle pedido a cualquier espectador que se asegurara de que Kumou estaba bien, pero sin nadie aquí, realmente no se sintió bien, podría dejarlo inconsciente y atraería la atención de los profesores. Pero entonces la voz de Gigantomachia le grabó que cuando peleaba, tenía que pelear para ganar. Las consecuencias fueron para el perdedor. ¿Para ti? Preguntó Izuku. Kumou resopló. No necesito tu discurso sobre cómo no va a cambiar nada de nuevo, gruñó. Esto es para mí. No hay forma de que seas más fuerte que yo en una pelea. ¿Y si lo soy? Izuku desafió. Tu peculiaridad es Fire Breath. No hay forma de que seas físicamente más fuerte que yo, sacudió la cabeza mientras se quitaba el Gakuran y luego se quitaba la camiseta.
El chitán que cubría el rostro de Gatarui bajó por su torso y desapareció en sus pantalones. Izuku no estaba seguro de qué tan horrible era, pero parecía estar completamente desarrollado sin parches débiles. Al verlo, estuvo tentado, solo por un momento, de dejar que sus ojos brillaran junto con mostrar algunas escamas y garras y confirmar que sí, que era físicamente más fuerte porque su peculiaridad no era solo Fire Breath. Estaba casi seguro de que podía sacar la mentira de que su peculiaridad era dracónica, pero nuevamente las enseñanzas de Gigantomachia lo impidieron. Era estúpido presumir innecesariamente. Esto era algo a lo que había accedido para satisfacer su propia curiosidad, si podía realizar el movimiento sin problemas, y para poner a Gatarui en su lugar, de una vez por todas. Si el otro chico se le hubiera acercado hoy y le hubiera dicho que había sido, bueno, incluso si no hubiera dicho mucho pero hubiera sido educado, entonces Izuku habría estado de acuerdo. Él no lo había hecho. Él había desafiado de nuevo Y. No, como diría Gigantomachia, era hora de educarlo. No había ningún propósito en intimidar a Gatarui. Si el adolescente representaba algún recurso que estaba destinado a ser sometido, entonces pelear con él y demostrar que era más fuerte era una forma potencial de reclutarlo, pero mentalmente, Izuku negó con la cabeza. Eso definitivamente estaba pensando como su padre. ¿Qué quería él? Presumir sería divertido, pero, incluso sabiendo que estaba pensando como su padre, no se debe a nada. A la larga, ¿qué lograría mostrarle a Gatarui Kumou que era más fuerte? Abriría una gran cantidad de preguntas sobre su peculiaridad, preguntas que realmente no quería responder Y. Básicamente, crearía problemas, ¿para qué? Para probar algo que ya sabía. No, en este caso era mejor terminar con esto y al menos Kumou no había invitado a otros. Si bien no era su trabajo salvaguardarlo, Izuku reconoció el orgullo del niño con peculiaridades arácnidas, eso era lo mejor. Está bien. Esto no va a cambiar nada, y no creo que vayas a aprender nada, pero terminamos con esto, dijo Izuku, moviéndose ligeramente. En general, Gigantomachia no le había enseñado ninguna técnica, aunque el gigante le había enseñado cómo lidiar con oponentes que eran tanto más pequeños como más grandes que él, y cómo luchar contra una sola persona y contra un grupo. En general, pararse de lado y presentarse como un objetivo pequeño era lo mejor, aunque Gigantomachia dijo que cuando Izuku fuera adulto y tuviera algunas peculiaridades más para ayudar a pelear, entonces no importaría cómo se parara. Su padre, según Machia, enfrentó todo de frente. Tendría que abrirse camino para eso. Entonces, por ahora, se movió, presentándose a Gatarui con un perfil lateral. No fue tan malo. De hecho, era más fácil lanzar desde esta posición. No se molestó en invocar escamas debajo de su uniforme o cualquier otra cosa. No tenía la intención de ser golpeado y supuso que el chico con forma de araña se precipitaría hacia él. Como Kurohiri le había enseñado, profundizó sus sentidos y esperó, y aunque se dio cuenta de que no estaban tan solos como pensaba anteriormente. Minato estaba justo fuera de la línea de visión detrás de la esquina de un edificio. Izuku se preguntó para qué era eso antes de descartarlo. Probablemente estaba tratando de meterlo en problemas filmando y luego corriendo hacia los maestros, o algo así. Gatarui cargó antes de que Izuku pudiera pensar más. Como era de esperar, el chico con forma de araña iba por un simple ataque. Supuestamente estaba trastornado, pero tal vez estaba más frustrado de lo que pensaba. De cualquier manera, lanzó un puñetazo que era simple en sí mismo para dar un paso alrededor y agarrar su brazo cubierto de chitán. Izuku ni siquiera tuvo que activar sus peculiaridades de fuerza cuando se dio la vuelta y sacó a Gatarui del equilibrio. Tiró un poco y sintió que el adolescente con forma de araña se levantaba. En ese momento, Izuku se acercó con su peculiaridad. Estaba, como siempre, ansioso por acudir a su llamada y fortalecer la mano, rodeando la peculiaridad muy difusa que descansaba en Gatarui. Mientras el adolescente viajaba por encima, Izuku tiró de su peculiaridad. Era más borroso que otros que había tomado. En realidad, era casi como la peculiaridad de la regeneración, esparcida por el cuerpo de Kumou. Tal vez así eran las peculiaridades de los mutantes. Nunca se había dado cuenta, pero ahora que sabía que iba a tener que ver si podía notar la diferencia mirándolos de esa manera. Si bien su entrenamiento con la toma de peculiaridades se había centrado en tomar tantas como pudiera y hacer que la gente se desmayara, se las había arreglado para tener algo más de sutileza allí. Por lo general, Izuku solo tiró de una peculiaridad y se le ocurrió. Si quería que el dueño cayera inconsciente, como sucedió cuando su padre tomó una peculiaridad, entonces tenía que cubrir la peculiaridad con la suya propia, cuando tomó la de ellos. Pero si no lo cubrió por completo, entonces se recuperaron más rápido. Especialmente una vez que recuperaron su peculiaridad. Eso es lo que quería aquí. Realmente no necesitaba a Gatarui inconsciente durante horas. Eso plantearía demasiadas preguntas. Así que Izuku usó Dragon Sword para cubrir solo vagamente la peculiaridad de Gatarui mientras lo atraía hacia sí mismo. Kumou estaba inconsciente antes de tocar el suelo, y su peculiaridad fue de vuelta un momento después. Izuku suspiró, miraba mientras al otro adolescente. Soltó su brazo, dejándolo caer. Minato a mano. Llamó, lo suficientemente fuerte como para ser escuchado.
El otro adolescente salió furioso de donde había estado parado. Tú lo mataste, acusó. Izuku solo miró al adolescente. ¿De dónde demonios había sacado Minato eso? Él resopló. Simplemente cayó mal, le dijo Izuku con suavidad, confiando en que Minato no distinguiría un tiro limpio de uno malo de todos los modos. Se despertará en unos minutos. ¿Puedes cuidarlo hasta entonces?, preguntó. Mantendría ocupada a Minato. No te preocupas por él, así que ¿por qué estás fingiendo? Minato escupió la pregunta pero obedientemente se adelantó para cuidar al adolescente caído. Tienes razón, no me importa, estuvo de acuerdo Izuku. Pero vas a decirle a Kumou que piensa en el hecho de que no necesito ser más fuerte, cuando puedo usar su supuesta fuerza contra él, respondió antes de alejarse. ¿Realmente, qué más quería decir? Oh, dile a Kumou que soy más fuerte que él y más inteligente y. Sí, no tiene sentido. Y dile que no guarde rencores si quiere disfrutar de la vida, añadió mientras se marchaba. Realmente no había nada más que hacer aquí y tenía un verano para disfrutar antes de ir a la escuela secundaria. El futuro era donde estaba su enfoque. Ted, Gatarui gimió cuando se despertó. ¿Estás bien? Reconoció esa voz. Minato. Típico. Le había dicho al otro adolescente que simplemente se fuera a casa, así que, naturalmente, estaba aquí. Excepto, no. Él no había perdido. ¿Qué sucedió?, exigió a Minato. Gatarui pensó en eso mientras se sentaba. Le había lanzado un puñetazo al arrogante pequeño idiota y luego había visto a Runt agarrar su brazo, como si fuera a tirarlo. Hubo un momento de ingravidez y luego nada. Los camarones lo habían derribado, excepto que eso no fue suficiente para ennegrecerlo. Tenía que haber algo más. Se concentró en la sensación de nuevo. Después de la sensación de ingravidez hubo una sensación de pérdida. Algo lo había golpeado. No físicamente, algo había llegado dentro de él y agarrado algo y eso lo había hecho caer inconsciente. Cuando cayó inconsciente, sintió que algo lo abandonó. Algo, respondió Kumou. ¿Qué viste?, gruñó. Podía ver la forma en que Minato lo miraba. Con 8 ojos, Gatarui tenía una gran visión. Le tiraste un puñetazo, te tiró el imbécil y luego no te levantaste, informó Amano. ¿No viste nada más?, exigió Gatarui. No. Sin embargo, de alguna manera sabía que yo estaba allí. Kumou descartó eso. No fue difícil darse cuenta de eso. El simpatizante probablemente se había sorprendido de que Minato no estuviera allí. ¿Él hizo algo?, murmuró. ¿What?, preguntó Minato. Hizo algo, dijo Gatarui con más firmeza a medida que ganaba confianza. Lo sentí. Minato le frunció el ceño. ¿Qué hizo él? No lo sé. Algo. Ser arrojado no es suficiente para noquearme. Dijo que te equivocaste. Mierda. Ese fue un lanzamiento de libro de texto. Hizo algo. El otro adolescente lo miró extrañado. No había nada más, garantía. La hubo, insistió Gatarui, levantándose. No sé qué, pero hizo algo, dijo de nuevo. Agarró su Gakuran y se lo colgó del hombro. Y voy a averiguar qué, agregó. No sería ahora, era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de eso, pero... Ese imbécil de Izuku había hecho algo y un día, iba a descubrir que... Izuku esperó a sus amigos a unos 20 metros de la puerta de entrada de UA. Estaba ocupado aquí, pero no tanto como para que no pudiera ver a las personas que venían a la escuela. Era el primer día y llegaba temprano. No porque estuviera demasiado emocionado, aunque muchos de los de primer año lo estaban, sino porque quería ver a sus amigos antes de que comenzaran las clases. Todos estaban en diferentes clases. Ochako había aprobado y estaba en el curso de Heroica clase 1B, mientras que Itoshi estaba en estudios generales en la clase 1C. Mei estaba en el curso de apoyo en la clase 1H y él estaba en el flujo de gestión en la clase 1I. Entonces, si iban a hablar entre ellos, tenían que ser antes de la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela y no estaba seguro de que podrían hacerlo. Almuerzo, sí, estaba razonablemente seguro de que podrían ponerse al día en ese momento, pero lo más probable era que tuvieran una tarea diferente. Mei lloró cuando vio a su amigo acercarse. En realidad estaba un poco sorprendido. Pensó que podría haberla extrañado porque sabía que Mei estaba muy ansiosa por comenzar. Estaba ansiosa por ingresar a los laboratorios de la UA y tener más bebés. Primero. Ella corrió hacia él. Pensé que ya estarías en el laboratorio. Bromeó. Mei en realidad parecía molesta por algo. No nos dejaron entrar temprano, se quejó. Izuku se rió de eso. Explicaba mucho. ¿Tienes los papeles de la empresa?, preguntó. Justo aquí, respondió ella, palmeando su bolso. Habría dicho más, pero vio a Itoshi con el rabillo del ojo. La llamada se apagó cuando se volvió hacia el nuevo estudiante. Lo siento. Izuku corrigió. Pensé que era otra persona. El estudiante en cuestión era de la altura de Itoshi pero su cabello era más oscuro y vestían un uniforme de tercer año. Ah, lo siento, dijo el otro estudiante. No, lo siento, corrigió Izuku con una sonrisa. Se sintió un poco avergonzado.
Había conocido a Hitoshi por cuánto tiempo y ahora confundió a alguien más con él. No dejes que te haga llegar tarde a conocer a tus propios amigos, agregó. El despido pareció calmar al joven y asintió y siguió hacia la puerta, pero pareció pensar en algo y se dio la vuelta. Buena suerte con tu curso, dijo antes de continuar caminando hacia la puerta. Ots, le dijo Izuku a Mei mientras ella lo miraba extrañada. Ots, de hecho. Esa era la voz de Hitoshi. Ga. Izuku saltó. Por lo general, sabía mejor cuando había gente cerca, excepto que con tanta gente yendo a la escuela era difícil elegir a los individuos. Lo siento, Hitoshi. Izuku se disculpó de inmediato, girándose para mirar a su amigo. Ochako estaba con él y ella también parecía divertida. Estamos todos aquí, anunció Mei. Durante el verano habían hablado con Mei a través del chat, hablando de cómo se estaban adaptando y deseando ir a la UA. Todos tuvieron que mudarse, lo cual fue un gran cambio. Shinzou lo tuvo más fácil. Debido a que originalmente provenía de Saitama, que era la siguiente prefectura de Tokio, donde estaba UA, sus padres acababan de regresar. Dijo que extrañaban la vida de la ciudad y que habían elegido un lindo suburbio de Tokio para mudarse. Para Izuku había sido casi igual de simple. Kurohiri le había dicho que su papá había arreglado un apartamento cerca de la UA. Era un apartamento pequeño, como muchos apartamentos que visten en el anime. Básicamente una habitación, con un área dividida para una cocina y un pequeño espacio para un baño. El edificio disponía de una zona de baño comunitario. Había un balcón, por lo que era una buena forma de entrar al aire libre y estaba orientado al este, lo que significaba que recibiría el sol de la mañana, pero no lo peor del sol caliente del oeste. Mei se alojaba en una pensión de estudiantes. Su argumento había sido que no necesitaba nada más. Izuku se rió cuando escuchó eso. Él sabía lo que ella quería decir. Iba a pasar todo el tiempo que pudiera en la UA. Ochako vivía en un apartamento pequeño como él. Ella felizmente informó que habían elegido un gran trabajo de uno de los paneles en los que estaban y que cubriría los costos. Cuando escuchó eso, Izuku se preguntó por un momento si eso fue algo que su papá arregló. Podía recordar, hace muchos años, pedirle a su papá que ayudara a los padres de Ochako, pero no podía recordar lo que había sucedido. Era más probable que resultara buenos constructores. Estamos. Ochako estuvo de acuerdo. ¿Puedes creerlo? Creo que Izuku siempre supo que llegaríamos aquí, respondió Hitoshi. Bueno, ¿qué estamos esperando? Mei dijo, tratando de arrastrarlos a la escuela. Creo que deberíamos organizar los horarios de reunión, anunció Izuku, resistiendo su tirón. ¿Qué quieres decir? Exigió Mei. Todos estamos en diferentes cursos, por lo que vamos a tener tareas diferentes. Creo que deberíamos organizar horarios para reunirnos o acordar cada almuerzo juntos, explicó. Había descubierto durante el verano que el contacto era clave para la amistad. Inasa solo le había dicho cuando estaba realmente presionado que no iba a estar en la UA. El adolescente alto había admitido que algo había sucedido en la prueba de recomendación, pero no dijo qué. Izuku estaba herido por la negativa de su amigo, pero luego grabó algo que papá le había dicho. Las relaciones requerían trabajo y contacto. Incluso en los negocios. Lo mejor era no solo comunicarse con aquellos con los que tenían una relación comercial, sino también visitarlos. Déjate ver con ellos y hazles saber que podrían visitarte. Izuku pensó que era lo mismo con la amistad y estaba aún más agradecido de que Mei fuera su amiga. Vio a Ochako y Hitoshi todos los días de escuela durante los últimos años, por lo que lo conocían. También se había mantenido en contacto con Mei a través de mensajes de texto casi continuamente, pero solo había visto a Inasa unas pocas veces en los días de Kirkuse y su comunicación no había sido tanto como él habló con Mei. Inasa probablemente no se sintió tan cerca de él como se había sentido del adolescente más alto. Era una lección que se estaba tomando en serio. Solo porque estaban inscritos en cursos diferentes, no iba a dejar que se separaran. Izuku miró fijamente a Mei. O en su caso, nos aseguramos de que almuerce, agregó. Hizo reír a Hitoshi y Ochako. Puede que no conozcan a Mei como él, pero durante el verano habían descubierto lo suficiente como para darse cuenta de que, si ella pudiera, probablemente evitaría comer para crear más cosas. Eso suena bien. Hitoshi dijo mientras Ochako asentía. Es posible que no podamos reunirnos después de la escuela debido a otras actividades, agregó. Podemos intentarlo, dijo Ochako. Mei parecía un poco en conflicto. Podríamos encontrarnos en el laboratorio, dijo Izuku y se iluminó de inmediato. No lo hizo, se preguntó en qué los había metido. ¿Qué tal si tratamos de encontrarnos a las 3:30 después de la escuela? Sugirió Ochako. A menos que tengamos otras cosas en marcha, agregó la condición. Podríamos intentarlo antes de la escuela, dijo Mei. Izuku se rió de la expresión de horror que adornaba los rasgos de Hitoshi. No estoy seguro de que sea una buena idea, dijo. Almuerzo, en la cafetería y después de clases en el área de apoyo, ofreció las alternativas. All right. Ochako estuvo de acuerdo. Hitoshi asintió vigorosamente. Cualquier cosa para salir antes de la escuela. Era probable que solo llegara temprano hoy porque era el primer día. Mei parecía más considerando.
Supongo que eso los acercará para las pruebas, murmuró, asintiendo. Eso funciona, anunció con una sonrisa. Ahora vámonos. Mis bebés están esperando. Izuku se rió mientras lo arrastraban y resolvieron poner una mano en la manga de Itoshi antes de que Mei lo arrastrara fuera de su alcance. Itoshi, a su vez, agarró a Ochako y juntos, como una cadena, atravesaron las puertas de UA. Izuku no era el único que miraba con curiosidad alrededor del salón. Sus compañeros de administración lo estaban y pudieron ver que estaban enfocados en la única clase de héroe que estaba presente. Fue un poco asqueroso. Estaban mirando a los estudiantes héroes y resultaron trozos de carne y podían decir que ya estaban determinando quién sería el más comercializable como héroe del futuro. Había curiosidad sobre dónde estaba la otra clase de héroe. Uno fue notable en su ausencia, pero al menos facilitó encontrar a Ochako. Cuando encontré su salón de clases, se encontró con un aluvión de preguntas de los otros estudiantes. No estaban interesados en su peculiaridad, querían saber su linaje empresarial. Chui era un nombre común y querían saber con qué Chui estaba relacionado en los negocios. La lista de empresas había sido algo sorprendente, ya que se dio cuenta de que, si bien es posible que no les importen las peculiaridades tanto como a otras personas, sus compañeros de estudios aún tenían sus formas de clasificar a las personas y crear nociones preconcebidas de sus habilidades e historia de vida. Papá se había preparado para eso y le había dicho que Windy Chui era el jefe de BNL, que su padre había descrito como una compañía de postes y líneas eléctricas. No generaron electricidad, sino que mantuvieron la infraestructura operativa. BNL tenía contratos de mantenimiento con la mayoría de los grandes proveedores de electricidad. Entonces Izuku, o Nitei, como estaba inscrito, era decir que Windy era su padre. La empresa no estaba relacionada con los héroes, pero era respetable. En el instante en que dijo Windy, el sentimiento en el aula había cambiado. Hubo una aceptación instantánea y algunas personas se sintieron molestadas, como si las hubieran insultado personalmente. Mientras estaba sentado en la primera clase, una en la que no se presentó, sino que indicaron su presencia cuando llamó a su maestro, Izuku se dio cuenta de que no era que los insultaran, estaban molestos porque pensaron que él estaba fuera de lugar. Su liga. Había clasificaciones en todos los sistemas. No tuvo tiempo de pensar en eso antes de que ocurriera escoltados a la asamblea de bienvenida donde la clase 1 brillaba por su ausencia. Se preguntó qué estarían haciendo, pero el director Nezu no parecía preocupado, así que no podía ser tan malo. Nezu les dio la bienvenida a UA y les dio una descripción general de la estructura del curso y lo que podría esperar para los próximos años. El director dejó en claro que incluso si no estaban en el curso de héroes, se esperaba que adoptaran el lema de la escuela de Plus Ultra, tanto más que los estudiantes héroes. Izuku no se rió de eso, pero fue un recordatorio no muy sutil de que la mayor parte de los fondos de alumni de UA provenían de otros cursos. Excepto que no creía que nadie más lo hubiera descubierto. Bueno, Itoshi lo sabría, al igual que Ochako, pero por la forma en que todos asintieron, parecía que no lo sabían. Todo parecía estándar, y se dio cuenta de que Mei realmente solo quería volver al laboratorio. Iban a tener que sacarla a rastras para almorzar. Él podría decirlo. Su respiración suave y le dio a su amigo una suave sonrisa. Se compadeció del héroe que tenía que enseñarle, pero se grabó a sí mismo que se apuntaron. Izuku se recostó y escuchó a Nezu, su mente distraídamente notando lo que no se dijo. Podrían ser las enseñanzas de su padre dirigiéndolo a pensar así, pero eso no significaba que estuvieran equivocados. Ay, Dios mío, ¿escuchaste? Ochako preguntó tan pronto como vio a Izuku. Ella estaba con Itoshi y se dirigían hacia el área de soporte. El edificio central de la UA tenía 4 torres, que estaban conectadas por pasarelas. Cada una de las torres estaba dedicada a un curso diferente. El curso Hero, al tener una clase menos que los otros cursos, contaba con la sala de profesores y otras instalaciones. Escuché, dijo Izuku. Todos tienen. Excepto tal vez Mei. Si lo hubiera hecho, estaba bastante seguro de que no le importaría. Frunció el ceño al darse cuenta de algo. ¿Por qué viniste por el camino largo? Le preguntó a Itoshi. La torre de estudios generales estaba al lado de la torre de apoyo, al igual que la torre de dirección. La torre del héroe era la más alejada. Itoshi solo miró a Izuku se rió. Probablemente significó que se habían perdido. La UA, a pesar de tener solo alrededor de 660 estudiantes, tenía amplios terrenos y era algo confuso moverse. Vamos a buscar a Mei, dijo Izuku en lugar de comentar más. Caminaron por los pasillos hacia el departamento de apoyo. ¿Qué hizo tu clase en la tarde? Le preguntó a Ochako. En el primer año, todos hicieron aproximadamente las mismas clases por la mañana y luego clases específicas de cursos especializados por la tarde. En su agenda había algo llamado Introducción al Heroísmo y tenía curiosidad por saber qué era. Tuvimos una conferencia sobre seguridad, informó Ochako. No sonaba tan interesada, pero Izuku estaba sorprendido por su nivel de interés. ¿Una conferencia segura? Sobre nuestras peculiaridades y cómo no podemos usarlas en público todavía, pero una vez que obtengamos nuestra licencia, la gente confiará en nosotros.
Eso es cierto, asintió Izuku. Su declaración parecía calmar un poco a Ochako. Es necesario, agregó. Entonces, ¿qué peculiaridades tienen los futuros héroes? Ante esa pregunta, Itoshi se echó a reír. Ochako también se mostró divertido. Tercera pregunta, precisar decir. ¿What? Exigió Izuku. Tercera pregunta, repitió Itoshi. Izuku frunció el ceño. Él no lo entendió. Ochako rió levemente. Pequeño dragón. Tu tercera pregunta fue sobre peculiaridades. Vaya. Se dio cuenta de lo que estaban pasando y se rió entre dientes. Intentaré quedarme segundo la próxima vez. Bromeó. Haz eso, dijo Itoshi mientras cruzaban el puente hacia el área de apoyo. Desde el puente podemos ver que la gente todavía se iba para el resto del día. Desde la torre de apoyo fue algo sencillo encontrar a los de primer año. A partir de ahí, un grito de mi bebé. Fue suficiente para que encontraran a Mei. Mei. Izuku llamó al otro primer año. Atrapa a mi bebé primero, gritó. Había algo volando hacia ellos y lo atrapó obedientemente. ¿Escuchaste? Ochako dijo antes de que Mei pudiera hacer algo más que agarrar a su bebé de Izuku. Miró al otro adolescente con curiosidad. ¿Escuchar qué? Mei preguntó antes de volver a concentrarse en su bebé mientras entraban en lo que suponían que era su salón de clases, o en realidad, era su taller. 2 de clase 1A fueron expulsados. Ochako brotó. ¿Fueron buenos? Preguntó Mei, en lugar de estar preocupada. Ante eso, Ochako frunció el ceño. No lo sé, admitió ella. Aparentemente, el maestro de salón de 1A somete a su clase a otra prueba, razón por la cual no estuvieron allí en la asamblea. 2 de ellos reprobaron. ¿Sabes por qué? Preguntó Izuku. Había oído que 2 ya habían suspendido pero no sabía ningún detalle. Blacking dijo que el estudiante que llegó último en la prueba generalmente era expulsado de todos modos y que el otro confiaba demasiado en un solo truco de su peculiaridad. Levantó las manos para hacer la cita. ¿Cuál era su peculiaridad? Itoshi preguntó antes de que Izuku pudiera. No lo sé, respondió ella. Mei suspiró, aparentemente habiendo escuchado. 2 clientes menos, murmuró. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Izuku. Para ellos, quiero decir. Es demasiado tarde para inscribirse en otras escuelas secundarias. No lo sé, destaca Ochako. Espero que puedan, sin embargo. Izuku le sonrió a Ochako. Ella era tan compasiva. Preguntaría para ver si alguien sabía qué pasó con los niños expulsados por el maestro de la clase 1A. Tendría que haber algo, ¿no? Especialmente si esto sucedió todos los años. ¿Cómo estuvo tu primer día, Itoshi? Preguntó Izuku. No está mal. Nuestra clase de especialistas es principalmente de educación física, dijo, sonando un poco molesto. ¿Educación física? No podemos usar nuestras peculiaridades, pero si la gente quiere intentar ser heroica, tendrá que hacerlo en el festival deportivo. Así que tenemos educación física casi todas las tardes hasta entonces para mejorar nuestras posibilidades. Eso tiene sentido, asintió Izuku, pero fue un poco cruel. Todo el mundo en estudios generales, o al menos todo el mundo en el curso de administración sabía exactamente cuántas personas habían pasado alguna vez de estudios generales a héroes. Ya habían perdido las clases de estudios generales. Entonces, ¿cuándo es tu primera clase de héroe? Preguntó Mei, mirando a Ochako. Su pregunta fue transparente. Quería saber cuándo tendrá alguien para probar a sus bebés. Mañana. Dijo Ochako. Blacking dijo que haremos algunos ejercicios básicos, agregó, antes de hacer una clase de combate, con una clase de rescate al final. Ella se rió. Aparentemente, los escombros de nuestra clase de combate preparan el escenario para nuestra clase de rescate. Todos se rieron de eso e Izuku simplemente se aprovecharon para disfrutar ese sentimiento. Sus amigos estaban todos aquí en los cursos que querían hacer y sí, eso era suficiente. Por ahora. Podría captar más tarde. Por ahora, estaba contento. Ted Aizawa siempre disfrutó de una bebida después del primer día del nuevo año escolar. Fue una de las pocas veces que se pudo tomarse la noche libre y disfrutar de la bebida. De acuerdo, por lo general se tomó la noche libre porque tenía que completar el papeleo de expulsión, pero con solo 2 estudiantes que no lograron la calificación este año, ya lo había hecho. Por lo tanto, fue un poco sorprendente cuando uno de los otros profesores le quitó la botella de la mano y tomó un largo trago. Por lo general, estaría más consciente, pero, en momentos como estos, Aizawa recordaba que sus compañeros maestros eran héroes por derecho propio. Tenían una variedad de habilidades. ¿Día duro? Comentó lacónicamente, dándose la vuelta para ver a Power Loader apartando la botella de sus labios. El otro héroe no dijo nada mientras devolvía la botella y se dirigía al gabinete especial del maestro para sacar otra. Aizawa podía admitir que tenía curiosidad. Este no era el comportamiento que esperaban los profesores de apoyo. Los profesores de heroísmo de tercer año sí, generalmente en algo que uno de sus estudiantes había hecho en una pasantía. «Me va a matar», murmuró el hombre. «¿Quién te va a matar?» Mei Atsume, la respuesta vino entre dientes.
Fue bastante impresionante que Power Loader pudiera manejar esos pies y aún así beber alcohol. ¿Qué ha hecho el pequeño oyente?, preguntó Hisashi antes de que pudiera. Power Loader parecía tener dolor. Se frotó la frente con los dedos, presionando la parte plana de sus dedos de metal contra su piel. Ella ya tiene la compañía, dijo. ¿No es eso algo bueno? Hisashi sonaba confundido, pero Aizawa pensó que podía ver a dónde iba esto. No. No es algo bueno, espetó Power Loader. Ella quería ir directamente al laboratorio hoy. Agregó la explicación. Oh, Aizawa se rió entre dientes. Lo conseguí ahora. Esta Mei era una de esos estudiantes entusiastas que, sin duda, volarían el laboratorio si no se la supervisaba. Miró a su compañero héroe. Era en parte simpatía, en parte superioridad. Él al menos tenía la reputación de que si la gente lo molestaba, los expulsaba. Era una bonita fórmula lineal. Ella llegó allí. En eso, Power Loader tomó otro trago largo de la botella. 3 explosiones hoy. Aizawa se rió. Le costó mucho divertirlo, pero eso, a veces, solo a veces, los estudiantes otros hacían que los heroicos estudiantes parecieran fáciles. Vivió para esos tiempos y este año, tal vez con esta Mei, tomó otro sorbo, saludando a Power Loader que había tomado otro sorbo de la botella. Tal vez este sería el año en que sus compañeros maestros finalmente aprendieron por lo que pasó. Izuku había perfeccionado hace mucho tiempo una apariencia para la clase en la que realmente no estaba prestando atención, pero tenía que verse como si lo estuviera. Adoptaba esa mirada cuando su clase hacía cosas que pensaban que eran necesarias pero en las que no tenía ningún interés real. Escoger al representante de la clase era uno de esos momentos. No pensó que a su padre le importaría. Claro, técnicamente era una posición de poder, pero en la práctica todo lo que significaba era que tenía que asistir a reuniones adicionales y organizar la lista de tareas. No tenía poder. Papá le había mostrado cómo evaluar una posición para el beneficio. Representante de clase era una de esas cosas que se veían bien, pero, como resultado, cuando le dieron su hoja de papel para completar su voto, simplemente hizo un garabato al azar para que la gente pudiera ver que estaba votando y luego lo puso en la casilla de votación. Su maestro, exgerente de Proero de Besgeanist, Endeavor, MS Hoke, Backdraft y Foudkin, había contado los votos. Aparentemente, ahora estaba administrando Fagun, pero se destaca con un héroe tan experimentado que no tomó mucho tiempo. Izuku tradujo esa declaración en el sentido de que Fagun no era tan temperamental como algunos de los otros héroes. Sin embargo, tenía que admitir que ella había manejado una amplia variedad de héroes. Su experiencia sería buena para la clase. Estaba deseando comparar sus lecciones de gestión con las que le había dado su padre. En segundo lugar y como vicerepresentante de la clase tenemos a Celia Dweck, hizo una pausa la señora Kanri para dejar que la clase aplaudiera cortésmente. Izuku asintió con la cabeza a la niña cuando se puso de pie e hizo una reverencia mientras aplaudía con el resto de ellos. Y como representante de nuestra clase tenemos a Mite y Chui. ¿Esperar? ¿What? Izuku en realidad había aplaudido 2 veces antes de darse cuenta de que era él. Parpadeó y el arrepentimiento mar de rostros le sonrió. No había nominado, así que, ¿cómo había ahí? Internamente, Izuku suspiró. Todo tenía rangos y aparentemente Windy Chui ocupaba un lugar destacado en el mundo de los negocios. Por un momento se preguntó si debería rechazarlo, pero luego se dio cuenta de que un estudiante de administración normal estaría encantado de ser elegido representante de la clase y él era un estudiante de administración normal. Se levantó e hizo una reverencia, copiando las acciones de Celia. Gracias, les dijo a sus compañeros de clase. Me esforzaré por ser un representante para todos nosotros, dijo antes de volver a sentarse. Las palabras le valieron una mirada divertida de algunos de sus compañeros de clase, pero la señora Kanri parecía saber de lo que estaba hablando. Se preguntó si ella habría sesgado los resultados. La sala de estar ha terminado, anunció. Celia y Mitei, quédense un momento, instruyó la señora Kanri mientras el resto de la clase se levantaba y se dirigía a su siguiente clase. Señorita Kanri, Izuku preguntó cuando el último de sus compañeros de clase salió por la puerta. Felicitaciones a los dos, dijo ella, sonriendo cálidamente. La señora Kanri tenía el cabello de color púrpura pálido que usaba en un moño y tenía un patrón complicado en sus ojos verdes de forma ovalada. Izuku probó una teoría. La última vez que peleó con Gatarwi, vio que la peculiaridad de la araña se extendió por todo su cuerpo. Otras peculiaridades estaban más centralizadas y pensadas que eso significaba que las peculiaridades mutantes se extendían por todo el cuerpo del propietario. No estaba seguro de qué tipo de peculiaridad tenía la señora Kanri, pero estaba razonablemente seguro de que lo encontrarían. Él la miró con Dragon Sword por un momento. Su peculiaridad se afianzó por todo su cuerpo, por lo que iba a decir que tenía una peculiaridad mutante. Más tarde averiguaría si tenía razón. Gracias, dijo Izuku con una sonrisa. Ser representante de la clase no es tan oneroso, les dijo. Organizas las tareas y asistes a alguna reunión ocasional. No hay nada de qué preocupación con ellos. Por lo general, es solo una forma de pasar información a la escuela, explicó.
Me aseguraré de apoyar a Mitei, dijo Celia. Gracias, le dijo Izuku con una sonrisa. ¿Hay algo que debamos hacer ahora? Le preguntó a la señora Kanri. Todavía no, ella negó con la cabeza. Los registraré a ambos y luego les avisaré cuando sea la primera reunión de representantes. Será esta semana, pero algunas de las clases tardarán un poco más en seleccionar a sus representantes. Izuku ladeó la cabeza. No son tan eficientes como el flujo de gestión, opcionales. No estaba seguro de si eso no era una indirecta tan sutil en la corriente del héroe y lo dejó así. Quizás fue el curso de apoyo que estaba desorganizado y o más probablemente, más centrado en crear cosas. En cambio, le dio una sonrisa de complicidad y luego no peleó cuando lo sacaron del salón de clases. Felicitaciones, Mitei, dijo Celia en el instante en que la puerta se cerró. Gracias, dijo Izuku. Tendremos que trabajar en estrecha colaboración, añadió mientras avanzaban por el pasillo. Estoy seguro de que lograremos una división equitativa del trabajo, respondió distraídamente, pensando en sus próximas clases. Tuvieron que cambiar de salón de clase ahora porque tenían una clase doble que se recomienda economía práctica. Luego tengan matemáticas y japonés antes del almuerzo. Esta tarde fue otro lugar práctico de gestión. Había mirado cuidadosamente su calendario y había notado que no estaba diseñado realmente para las habilidades prácticas de la vida. No había nada sobre cocina o nutrición allí, así que esperaba que estuviera cubierto en alguna parte. O la implicación era que los graduados de la UA simplemente podrían permitirse que alguien cocinara para ellos. Eso parecía un poco demasiado ambicioso, o se suponía que debería haber aprendido eso en la escuela secundaria. Habían hecho algo de eso, pero Izuku suspiró. Había sido algo divertido aprender ese tipo de cosas, echó de menos la mirada que Celia le dirigió. Estaré feliz de compartir cualquier cosa contigo, dijo. Izuku no estaba seguro de lo que quería decir, así que cuando llegó a su siguiente salón de clases, le sonrió y abrió la puerta. Parecía lo correcto. Celia le devolvió la sonrisa y pasó y él no pensó nada al respecto. Después de todo, ahora había una clase a la que asistiría. Izuku se sentó en su asiento mientras esperaba que comenzara la clase. Si bien sabía que UA tenía un gran enfoque en el heroísmo, en realidad no esperaba que una clase se llamara específicamente Introducción al Heroísmo, Administración y Marketing. No estaba completamente sorprendido de verlo, pero pensó que podría haberlo incluido en su clase regular de administración. Aparentemente no, y la señora Kanri había dejado en claro que sus clases especializadas de la tarde alternarían entre gestión y gestión heroica. Ayer, había sido la gestión regular. La señora Kanri les había preguntado sobre su historial y experiencia de inversión. Izuku sabía que muchos de sus compañeros de clase provenían de familias normales, que no tenían grandes carteras de inversión. También sabía que al menos algunos de ellos eran hijos e hijas de algunos dueños de negocios muy acomodados. Papá había repasado eso cuando estableció su nueva identidad. Windy Chui, su madre, era una de ese grupo. Dirigía una gran empresa y tenía grandes inversiones personales. Entonces, cuando algunos de ellos admitieron que no habían invertido mucho, se sorprendieron. Había algunos que tenían. Habían invertido un par de cientos de yenes aquí y allá. Esa clase había sido bastante aleccionadora. Entonces se dio cuenta de que todo el tiempo atrás, cuando tenía 10 años, cuando papá le había dicho que le estaba dando una cantidad realista de dinero para practicar la inversión, en realidad le había estado dando una cantidad realista de dinero. Mucha gente empezó con menos. En clase había admitido tener un pequeño portafolio compartido y uno más pequeño que manejaba para sí mismo, para practicar. Había tenido cuidado de no mencionar las cantidades, pero la admisión había provocado murmullos de sorpresa y respeto por parte de sus compañeros de clase. Condujo a algunas conversaciones interesantes después de la clase en las que consiguieron que sí, que realmente tenía una cartera personal de inversiones que administraba él mismo. Hoy, sin embargo, prometía ser diferente. Iba a estar dedicado a la gestión de héroes, ya que muchas de las personas aquí hoy entrarían en ese campo. Bienvenidos a Introducción a los Actos Heroicos, Administración y Marketing, dijo la señora Kanri mientras ocupaba su lugar al frente. Estoy seguro de que muchos de ustedes creen que administrar un héroe es como administrar un negocio, dijo. Bueno, sí y no, respondió la señora Kanri a su propia pregunta. Mirándolo de una manera, un héroe es simplemente otro empleado del negocio, dijo. Pero viéndolo de otra manera, el héroe es el foco del negocio. A su alrededor, la clase de Izuku asintió. Podía ver la verdad en sus palabras, pero al mismo tiempo, había negocios como este en el pasado. Los hombres y mujeres deportistas de alto nivel solían tener gerentes, entonces, ¿cómo era realmente diferente un héroe? Levantó la mano. Sí, Mitei, dijo la señora Kanri. Dirigir un negocio de héroes es similar a dirigir a un futbolista profesional en los siglos XX y XXI. ¿Un futbolista profesional? Preguntó ella, obviamente sin entender el término. Un atleta profesional, aclaró Izuku. Creo que podemos estar de acuerdo en que un héroe es mucho más importante que un atleta, dijo. Izuku sabía mejor que discutir. Pero el modelo de negocios parece ser el mismo, dijo.
El atleta era tanto el foco del negocio como un empleado del negocio. Pero el atleta, como un héroe, tenía que desempeñarse bien para que el negocio funcionara bien, explicó. Puede ser, pero los héroes se enfrentan a situaciones mucho más difíciles, dijo, pero Izuku se dio cuenta de que al menos en un nivel estaba de acuerdo pero no quería decirlo. Nadie quería mirar al pasado. Ahora, si no hay más preguntas, dijo Kanri en un tono que Izuku había llegado a asociar como una cuasi amenaza de los maestros. Incluso si alguien en la clase tenía preguntas, no iban a ser respondidas en ese momento. Repasaré el plan de estudios de la clase, las expectativas y los requisitos de calificación. La mayoría de la clase asintió felizmente, pero Izuku se sintió un poco decepcionado. Tenía la esperanza de que los profesores de la UA no cerraran el interrogatorio de esa manera. Pero, esto era temprano. Tal vez tenía que quitarse de en medio el lado administrativo de la clase. Eso esperaba. Hay un archivo llamado currículum en la carpeta de la clase. Ábralo en su tableta, instruyó la señora Kanri y luego esperó mientras lo hacían. El archivo era sencillo. El nombre de la clase estaba en la parte superior al igual que el título de la clase. Luego se presentó cada semana del año, con los principales temas que cubrirían. Izuku leyó la lista. Allí estaban las cosas normales y esperadas, como los tipos de héroes y la incorporación de un héroe, pero luego otras cosas en las que realmente no había pensado pero que tenían mucho sentido. Negociar con la comisión era un tema que tenía mucho sentido. Los héroes fueron pagados por la comisión. Cuantos más trabajos tomaron y más alto era su perfil, mejor les pagaban, y probablemente por eso marketing estaba justo debajo de ese punto. También estaba la gestión de múltiples héroes seguida de bonificaciones, pero luego hubo algo que le sorprendió ver. El título era Dificultades, y tenía varias semanas dedicadas a dificultades específicas. Estos fueron relaciones personales inadecuadas, daño colateral, muerte de civil y autorización de fuerza letal. A su alrededor hubo jadeos e Izuku se dio cuenta de que sus compañeros de clase acababan de leer eso. Otras dificultades, como el embarazo, los acosadores y el autoengaño, se cubren en años posteriores, además de reparar tácticas más refinadas para las dificultades representadas aquí. Señora Kanri, Izuku respondió la voz de Kai con la pregunta. El chico tenía un eco peculiar en su tono causado por su peculiaridad. Era casi como si dos personas estuvieran hablando al mismo tiempo. ¿Qué significa la autorización de fuerza letal? Su maestro miró a Kai. Exactamente lo que dice, señor Yuen, respondió ella. Por ahora no nos ocuparemos mucho de eso, continuó. Pero es importante que sepas que existe. La señora Kanri miró a la clase y aparentemente no le gustó lo que vio. Ella suspiró. Estás cerca de ser adulto ahora, y Wano endulza la realidad del mundo. La autorización de fuerza letal es solo una parte de la gestión de héroes que debes tener en cuenta. La forma en que tu héroe lo enfrente, será una prueba de quiénes son como héroes. Con el comentario, Izuku se preguntó cómo lo habían enfrentado los héroes que ella había manejado. Ella había manejado a una pareja que debió haber pasado por autorizaciones de fuerza letal. Tal vez no la señora Hoke, pero ese héroe era más un héroe de distracción mientras los demás hacían el trabajo. En Deagour definitivamente los habrían tenido, pero muchos de sus compañeros de clase habían buscado a su maestro. Solo había manejado en Deagour durante 2 semanas. Eso decía mucho, especialmente cuando era de conocimiento común que en Deagour ahora hacía su propia gestión. Ella sonrió. Es una de las razones por las que All Might es tan genial, dijo. Ha tenido múltiples autorizaciones de fuerza letal, pero nunca ha matado a nadie. Ni siquiera una motosierra tóxica, agregó. Le tomó todo el autocontrol a Izuku permanecer sentado allí una vez que escuchó eso. All Might no había luchado contra Toxic Chainsaw, había luchado contra Papá Y. Aunque Toxic Chainsaw era una tapalera, la mayoría de los detalles de la operación, los que estaban disponibles públicamente, eran ciertos. ¿Qué significa? Y se sintió enfermo y sintió un sudor brotar sobre su piel. Eso significaba que había habido una autorización de fuerza letal dada por la comisión para su padre. Y All Might había hecho todo lo posible para cumplir con esa autorización. Señor Chui. La señora Kanri llamó. ¿Estás bien? Izuku negó con la cabeza. Una de las razones por las que Windy Chui había sido elegido como su padre de tapalera era que su esposo había resultado herido en la redada de Toxic Chainsaw. Era información disponible públicamente. Oh, dijo la señora Kanri, comprendiendo de repente. Lamento haber mencionado eso, dijo. La clase no entendió, por lo que Izuku respiró hondo. Tenía que superar esto ahora. Lo siento, dijo. Yo solo y miró al resto de la clase. Mi papá estaba en Tsu el día de la redada de Toxic Chainsaw, explicó. Estaba gravemente herida. ¡Qué mal! Izuku pensó que fue Kevin de Buruin quien preguntó por la forma en que el otro adolescente sentado a su lado le dio un codazo. Muy mal, respondió Izuku con honestidad. Todavía no se ha recuperado. Eso fue cierto tanto para su padre como para el esposo de Windy Chui. Nunca se recuperará, agregó, mirando su escritorio. Pero fue compensado, interrumpió la señora Kanri. Esta es una de las razones por las que la administración es tan importante.
Sé que All Might lamenta cada muerte y lesión en esa misión, pero, ella suspiró y Izuku se preguntó en cuál de su lista de clientes estaba pensando. Ese es el trabajo de un héroe y su mayor. Serás la persona de confianza para asegurar de que cuando las cosas salgan mal, sigan saliendo bien de alguna manera. Obviamente, sería mejor que el padre de Mitei nunca se lesionara, pero eso es tóxico. Es culpa de Chainsaw. Sin embargo, a través de la gerencia tenemos una compensación y otros esquemas para mejorar las cosas. Y al aprender sobre ellos, y cuando se pueden aplicar, así como también cómo manejar a tus héroes, se tratará en esta clase. Ahora, pase a la página siguiente, continuó la señora Kanri y la clase continuaron. Izuku no estaba escuchando. No sentí nada por el marido de Windy Chui, no, eso no era del todo cierto. Sintió pena por el hombre. Él era solo una estadística y lo sabía, si All Might hubiera ganado ese día, en realidad hubiera matado a papá entonces, eso es todo lo que él también habría sido. Y eso lo hizo sentir enfermo. Ted, All for One dirigió su mirada ciega al doctor mientras el hombre trabajaba. Estaba trabajando en el no muy inteligente. Los otros candidatos finalmente se separaron, dejando solo al hombre que él había seleccionado. Los otros eran no muy funcionales pero no independientes como lo sería este. No habían discutido el hecho de que él había tenido razón y All for One sabía que el doctor no quería discutirlo. El hombre suspiró profundamente y, ante la peculiaridad visual de All for One, se volvió hacia él. ¿Tienes una pregunta?, exigió Kyudai. Había un borde en su voz que decía que estaba frustrado. All for One se centró en él. ¿Las cosas no van bien?, devolvió una pregunta. Bastante bien, respondió el doctor. ¿Pero tienes una pregunta?, repitió. Él hizo. Garaki le aseguró que la copia actual de All for One se estaba desarrollando bien y, por lo tanto, podría transferirla a Tomura en breve. Pero esa era la copia actual. ¿Qué ha pasado con las otras copias de mi peculiaridad?, preguntó. Incluso una mala copia de All for One sería útil. Algunos fueron fracasos completos, respondió Kyudai. ¿Y los que no lo fueron? Tienen una utilidad limitada, respondió el doctor. ¿Qué les ha pasado? Están almacenados, admitió el hombre. ¿Cuántas peculiaridades pueden tener? Todos para uno, preguntó. Eso siempre fue una consideración al copiar su peculiaridad. Creo que todos tienen menos de 10 años, indica el doctor. Él asintió. Eso no fue suficiente para que él lo usara, pero fue más que suficiente para que esas copias resultaron muy útiles. Había muchas peculiaridades poderosas en estos días que tenían inconvenientes bastante dramáticos. Usar una copia de su peculiaridad y alguna otra peculiaridad podría usarse para equilibrarlos. Fueron muy útiles. Consulte conmigo antes de usar, borracho All for One. Por supuesto, concesión Kyudai. Todos para uno asintió. Las copias podrían resultar útiles pero, por el momento, podrían permanecer almacenadas. Tendría que pensar en su uso. Fin.